conexión aquí en el apartamento. Miren ustedes cómo es que es la realidad de las comunicaciones virtuales. Estoy con el teléfono. Vamos a ver hasta dónde aguantamos. Bueno, me parece muy bien. Bueno, yo quería comenzar por usted y hacerle la pregunta. ¿Qué está pasando? O sea, primero que todo, a mí me parece, no sé, la gente de pronto no le importa en estos momentos que no haya... Jimena, me blanqueaste, pero bueno. Ah, perdón, que no lo veo por acá con todos estos problemas. Rodrigo Uprime. Bienvenido, Rodrigo Uprime, ustedes lo conocen, de justicia, una persona que sabe mucho sobre todo el tema jurídico y que, entre otras, ha planteado muy seriamente que existen los instrumentos para poder hacer sesiones virtuales que sean, además, que tengan todo el peso de la ley, porque esa es la gran discusión hoy. Es que no nos vemos ahí, por eso, como este es maldito, perdón, Rodrigo, bienvenido, Rodrigo Uprime. Buenas noches, María Jimena, muchas gracias por la invitación y buenas noches a los colegas de la mesa y a los que nos estén viendo en directo dentro de los minutos que discrecionalmente decida el gobierno colombiano. Bueno, Rodrigo, ya que lo tengo ahí, su impresión de lo que está pasando con la democracia y con los poderes públicos, pero sobre todo con el doctor Oscar Daria, hay una tos suya que me afana. Espero que esté muy bien. Sí, señora. Bueno, pero volviendo, Rodrigo, ¿por qué el Congreso no está funcionando? Es que ni siquiera el 17 de marzo, que tenía que funcionar y que no había ningún problema porque todavía no se había decretado nada, ni siquiera funcionó. ¿Qué nos está pasando? Y a mí me afana como demócrata, como periodista, como ciudadana. Yo creo que es muy grave que el Congreso de la República no esté funcionando, ya sea de manera presencial o ya sea de manera virtual. Yo creo que en la Constitución, si uno la interpreta adecuadamente, hay algo que uno puede llamar el principio de continuidad del funcionamiento de las instituciones del Estado. Uno debe interpretar la Constitución de manera que las instituciones funcionen lo más normalmente posible, incluso teniendo en cuenta las difíciles situaciones que vivimos. En esas condiciones, a mí me parece realmente inaceptable que el presidente de la Cámara o el presidente del Senado no hayan o convocado a sesiones presenciales o convocado a sesiones virtuales. Pero la idea de decir que como estamos en dificultades, no se pueden hacer sesiones presenciales, pero tampoco se pueden hacer sesiones virtuales, que no hay norma que lo habilita cuando esa norma sí existe y es el artículo 140 de la Constitución. Yo creo que ambos presidentes están violando los deberes de su cargo. Ellos deben o convocar a sesiones presenciales o convocar a sesiones virtuales. Pero lo que es inaceptable es que en este momento el presidente de la República esté sacando una andanada de decretos de emergencia económica o una andanada de decretos supuestamente reglamentarios, pero que restringen drásticamente los derechos. Tengamos en cuenta que el decreto que decretó la cuarentena total no es un decreto de emergencia, es un decreto reglamentario, y que el Congreso no se pronuncie, que el Congreso no se reúna, que el Congreso no debata, ya sea de manera presencial o virtual. Yo creo que ambos presidentes de ambas cámaras están fallando. Citan a reuniones presenciales o citan a reuniones virtuales. ¿Por qué deben hacerlo uno o lo otro? Porque desde el 16 de marzo se iniciaban, o 17 por el calendario, se iniciaban las sesiones ordinarias. ¿Por qué no se iniciaron? Y también el artículo 215 dice que decretada la emergencia, el Congreso debe reunirse dentro de los 10 días siguientes. Ya pasaron esos 10 días y el Congreso no está reunido. Entonces uno no entiende qué es lo que pasa. Uno puede estar a favor de las reuniones más presenciales o más a favor de las reuniones virtuales, pero lo que no puede existir es que estemos en estado de emergencia y que no haya el órgano de control político al gobierno. Es como si la Corte Constitucional dijera que como no tiene una norma que la habilite para sesiones virtuales y que es riesgoso que haga sesiones presenciales, entonces que la Corte Constitucional dijera no nos reunimos y que el Congreso, que el presidente de la República saque sus decretos y que no haya ningún control judicial sobre esos decretos. La contrapartida de los poderes de excepción es el incremento de los controles. Eso es lo que establece la Constitución colombiana y las constituciones democráticas. Si hay una gran emergencia como la que genera el COVID-19,
y se le dan poderes extraordinarios al presidente, poderes legislativos, a veces poderes de restringir derechos, la contrapartida es que se incrementen los controles. Por eso el Congreso se reúne automáticamente cuando hay estado de emergencia y además debería estar reunido en sesiones ordinarias. Entonces a mí me parece realmente incomprensible que los presidentes del Senado y la Cámara no hayan citado a sus respectivas corporaciones a reuniones virtuales o reuniones presenciales. Si quieren, después debatimos si hay base jurídica para las reuniones virtuales. Yo creo que es clarísima. Otro es el debate si es conveniente hacer mejor sesiones presenciales o sesiones virtuales, pero que hay fundamento jurídico para las sesiones virtuales, eso es clarísimo. Lo que no hay fundamento jurídico es para que el Congreso no se reúna. Es decir, uno interpretar la Constitución de manera que uno la interpreta para que no haya reuniones del Congreso y que, según dijo hoy el presidente de la Cámara, va a citar. Se nos fue, no sé si me oyen a mí, pero se nos fue Rodrigo. Sí. Algo pasó por ahí. Yo quería darle la palabra a José Daniel. Usted fue uno de los que más impulsó la tesis de sacar estas posiciones o estas posibilidades, digamos, este decreto que posibilitaría hacer estas sesiones por Internet. ¿Cuál es su percepción sobre lo que está pasando? Que a mí me parece realmente difícil y peligrosa para la, digamos, vida institucional de este país en este momento, sobre todo. Bueno, María Jimena, lo primero es que creo que estamos ante un estado de cosas absolutamente inconstitucional. Una democracia sin Congreso simplemente no es una democracia. Y en especial cuando hay decretado de por medio un estado de emergencia económica que, como ya lo decía el doctor Upimi, le da facultades extraordinarias al presidente para poder promulgar decretos que son decretos legislativos. Esto es, que tienen fuerza de ley. Luego, quisiera arrancar diciendo eso. Estamos en una situación absolutamente inconstitucional y lo único inaceptable es lo que está ocurriendo hoy. Dicho lo anterior, una cronología rápida de hechos. Más o menos el 15 de marzo nos enteramos que tanto el Senado como la Cámara de Representantes suspenden sus sesiones, en teoría, hasta el 13 de abril, argumentando que el 13 de abril es la misma fecha en la cual el presidente, digamos, termina esta primera etapa de cuarentena. ¿La suspenden? ¿Con qué tesis la suspenden? Es que no entiendo. En su momento, las mesas directivas, aclaro, de las cuales no hago parte, y los presidentes en particular consideran que reunir el número de personas que se reunían en el Capitolio y en el edificio nuevo del Congreso encarnaba un riesgo de salud pública y contradecía la directriz presidencial que prohibía reuniones de más de 50 personas. Dicho eso, el 19 de marzo, 55 congresistas de todos los partidos, digamos, acá hay congresistas desde el Centro Democrático hasta el Polo Democrático Alternativo, liderados por Juanita Gubertus, por Juan Manuel Daza y por mí, presentamos una carta al presidente de la República adjuntándole un borrador de decreto para crear el marco jurídico para habilitar las sesiones virtuales del Congreso. Eso pasa el 19 de marzo. 10 días después, el 29 de marzo, el presidente promulga el decreto, un decreto legislativo que habilita las sesiones virtuales, acoge nuestra propuesta y promulga este decreto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? En mi opinión, que a la mayor brevedad las direcciones administrativas de Senado y Cámara habiliten un software apropiado, seguro, para que podamos sesionar digitalmente y que las mesas directivas del Senado y la Cámara convoquen a las sesiones de comisiones y plenarias. Cualquier cosa distinta a lo que está ocurriendo hoy, sin duda es mejor. Vuelvo a mi punto anterior y es lo realmente inconstitucional es lo que está ocurriendo hoy, en donde en medio de un estado de excepción estamos sin Congreso. Tenemos problemas mucho más graves, tal vez más visibles, pero estamos poniendo en riesgo la democracia colombiana por medio de sutilezas y argumentos jurídicos específicos, cuando acá es evidente que lo que nos estamos pasando por la FARC es el principio de separación de poderes. Senador, usted, Jorge Enrique Robledo, usted sacó ayer precisamente un Facebook que no tuvo de ley, porque no había decreto todavía, donde usted pone muy claramente cuál es su posición frente al tema de si debe ser por internet o no, o pues virtuales o no.
Pero lo que es increíble es que lo que sí me impresiona es que usted también está muy de acuerdo en que debería estar sesionando y sobre todo de manera presencial. ¿Nos explica su posición, por favor? Sí, pero empecemos por decir esto, María Jimena. Yo siento que el presidente Duque está, digamos, abusando de su poder y de las circunstancias, y en eso le ha colaborado el presidente del Senado y el presidente de la Cámara para no reunir el Congreso. Sí, para no reunirlo. Es que aquí lo primero que sucede es que el Congreso ha debido instalarse por derecho propio, sin necesidad de permiso del presidente de la República, el 16 o el 17 de marzo. Resulta que no lo hacen porque el presidente de la República saca una norma que dice que no se pueden reunir más de 50 personas. Es el colmo que el presidente de la República no hubiera exceptuado expresamente al Congreso de la República de Colombia sobre eso. Es que ese es otro poder del Estado colombiano, tan respetable como el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, y no puede el presidente de la República pasárselo por la faja de esa manera, cuando además era evidente que en ese momento la situación del coronavirus no era la misma que se ha vivido después. O sea, que hubo una decisión deliberada del presidente de la República de darle el argumento a los presidentes de la Cámara y del Senado para que no citaran, pero han debido citar de todas maneras por derecho propio. Por derecho propio. Entonces, aquí hay una discusión, son dos discusiones. Bueno, ¿funciona o no funciona el Congreso? Yo creo que debe funcionar presencialmente, porque tengo severas reservas en relación con la eficacia de la virtualidad de las sesiones. Pero hay un debate que es anterior, es que no quieren que esto funcione porque es manifiesta la decisión del presidente Duque de impedir que el Congreso, o de intentar impedir, yo creo que el presidente del Congreso, de la Cámara y del Senado han podido convocar, porque es que esa es de su autonomía. Somos otro poder. Yo le quiero insistir una cosa a los colombianos, que en esto hay muchas confusiones. El legislativo no es un poder subalterno del ejecutivo. No somos empleados del presidente de la República. Somos otro poder. Hay democracia porque hay Congreso. No existe la democracia porque haya quien mande, porque haya zar, presidente, primer ministro, emperador, rey. No, hay democracia es porque hay Congreso. Así el Congreso de Colombia tenga muchas cosas que se le puedan criticar, y el presidente Duque se está pasando eso por la paja. Y a mi juicio, cuando mete en un decreto casi que a las escondidas, sin ninguna sustentación, la convocatoria del Congreso virtual, avanza en la misma dirección de hacer un Congreso, o que se reúna en Congreso en unas circunstancias en que no puede ejercer bien sus funciones, empezando porque entiendo que no tienen ni software con qué hacer eso que están haciendo, que a mi juicio tiene mucho más de mascarada que de control efectivo, de control político efectivo, pero además con un agravante, y es que pueden terminar legislando virtualmente. O sea, aquí vamos a terminar, por ejemplo, en reforma pensional por la vía del Congreso virtual. Esto es el colmo. En otros países del mundo el Congreso está legislando, y en Colombia está legislando, pues está, digamos, funcionando presencialmente, y eso podría suceder en Colombia si el gobierno quisiera, como están funcionando, no sé, la fuerza pública, las señoras que atienden en los supermercados, los taxistas y tanta otra gente. Y las cortes también. No, lo que es increíble es que el Congreso norteamericano está funcionando hoy de manera presencial. Toman las medidas, y los congresistas que son 3, creo que ese es el número, que han contraído coronavirus, votan desde su casa, pero votan, ¿sí? Y se establecen unos mecanismos para que se haga una cosa presencial, y si se necesita, pues que también sea virtual, pero legítima. No hay ninguna posibilidad que en Estados Unidos hoy el Congreso, sobre todo ahora, no esté sesionando. Yo quería pasarle aquí la palabra al representante Oscar. En Alemania sesionó en estos días, y el de Corea está sesionando, ¿sí? O sea, hay congresos funcionando en donde han querido que sesione. Sí. No sé, es que en América Latina también están sesionando, y se han encontrado la manera de hacerlo. Este caso de Colombia es un caso sui generis. Oscar. Bueno, sí, María Jimena. Escuchando con mucha atención a todos los ilustres compañeros de panel, me saco como algunas conclusiones. Yo creo que no se puede señalar que el presidente de la República es el responsable de que los miembros de la Cámara y del Senado, que el presidente de la una y la otra corporación
no hayan convocado para el día 17 de marzo. Yo no tengo ninguna evidencia de que haya sido por la intervención del presidente propiamente dicho. Segundo, yo coincido que hay más elementos jurídicos para que el Congreso estuviese sesionando presencialmente que esta nueva modalidad que surge de la tecnología, más no de la ley quinta del año 92, de la virtualidad. Está bien que se puedan acomodar las circunstancias a un reglamento ya de por sí vetusto, pero el fondo del tema es que coincido con todos los que afirman de que en una emergencia donde hay un presidente, un ejecutivo con una especie de poder legislativo, pues es cuando más se requiere el control político de esos mismos decretos, no para ponerle palos en la rueda para enfrentar una pandemia de estas magnitudes, sino para también en un momento dado enriquecer, agregar, modificar, sugerir cosas que seguramente el Ejecutivo no podrá tener en cuenta o no ha tenido en cuenta, porque de los decretos se desprenden muy buena fe, muy buenos resultados, pero todavía hay cosas que se podrían modificar. Me parece, eso sí, que esas reuniones virtuales, como lo dice el senador Robledo, primero no tenemos la tecnología para eso. Y claro que yo pues difiero un poquito, María Jimena, con relación a algunos congresos que estén funcionando en el mundo. Puede que sí, pero si hay modelos para no copiar cómo enfrentar una pandemia, me parecería que serían el modelo inglés, el modelo de los Estados Unidos, entre otros. La cosa es el modelo de la política. Para enfrentar el coronavirus, sí. no para manejar el Congreso. No, de acuerdo. Y me parece. Imagínese. La tierra no ha parado nada, senador. Perdón, representante. No ha parado nada. No ha parado nada que al primer ministro ya le dio coronavirus. O sea, pero perdóneme, es que nadie se le ocurre en Inglaterra, nadie se le ocurre en Inglaterra parar el Congreso. Nadie. O sea, eso no ha tocado, no es parte del debate. Sí, en cambio, en Colombia sí, y tampoco en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 3 congresistas que tienen coronavirus. Y de todos los que hay, que son muchos, y se han manejado las cosas. ¿Por qué? Porque así funciona una democracia, sobre todo en tiempos de crisis y de soluciones complicadas. Pero yo quería decirles, o sea, por ejemplo, los verdes han dicho y se han preocupado a través del senador Robledo. Cambio Radical, he visto solamente a José Daniel, no sé si todos los de Cambio Radical estén en esa situación. Los del Centro Democrático, ¿qué es lo que está pasando con el Centro Democrático? Ellos quieren que la decisión del partido, ¿hay una decisión del partido o no la hay? No, el Centro Democrático, la verdad, quiere que el Congreso funcione y no esquiva esa opción. Pero ¿lo han pedido? ¿Lo han pedido? Es decir, el Centro Democrático no tiene, primero es una competencia de los presidentes, tanto de Senado como de Cámara, pero el Centro Democrático sí está de acuerdo, por ejemplo, con la presencialidad. Nosotros no evadimos eso, porque también me asalta la misma duda del doctor Robledo. Es que esto, por la vía virtual, ¿qué tipo de proyectos, qué calidad de leyes y con qué seguridad jurídica se podrán aprobar? Además, yo he visto que dentro del mismo Cambio Radical hay posturas diferentes. Yo le escuchaba al doctor César Lorduy unas críticas al tema y seguramente en todos los partidos habrán visiones diferentes. Pero lo que yo creo que todos los partidos sí aceptamos es que el Congreso es el verdadero contrapeso que debería estar sesionando en forma presencial. María Jimena, si me permite... digamos, acá se han hecho algunas críticas a la posibilidad de que el Congreso sesione virtualmente a partir de argumentos tecnológicos y a partir de argumentos jurídicos. Sobre los jurídicos, digamos, ¿por qué la Constitución y la Ley Quinta, que es el reglamento interno del Congreso para los ciudadanos que no están familiarizados, no contemplan las sesiones virtuales? Por una razón elemental.
y es que la Constitución se promulgó en el año 91 y la Ley Quinta en el año 92. Lejos estaba la Asamblea Constituyente o el legislador en ese momento de imaginar los alcances que iba a tener la tecnología. Pero también es verdad algo que decía el doctor Uprimi. El artículo 140 de la Constitución abre la posibilidad para que el Congreso pueda sesionar en lugares distintos en circunstancias extremas. Un lugar distinto puede ser la virtualidad. Naturalmente no decía virtual en la Constitución del 91 porque se escribió en 1991. Pero adicionalmente, en materia de seguridad jurídica es muy importante señalar algo. Recordemos que este decreto presidencial que habilita las sesiones virtuales, esta es una iniciativa de origen legislativo multipartidista, pero avalada y suscrita por el presidente de la República y todos sus ministros. Es una iniciativa que va a control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. De tal manera, senador Robledo, representante Oscar Darío, que en el momento en el cual el Congreso apruebe la primera ley, muy seguramente ya va a haber de por medio una sentencia de la Corte Constitucional que le va a dar la seguridad jurídica que acá algunos solicitan. Ahora, la seguridad jurídica también está en la presunción de legalidad sobre el decreto promulgado por el presidente, reforzada por el control que posteriormente debe hacer la Corte Constitucional. Y en materia tecnológica, y con esto cierro, el Congreso chileno, el Congreso español, el Parlamento Europeo, vienen sesionando de manera virtual en algunos casos, o de manera mixta entre lo virtual y lo presencial en otros casos. Eso es lo que más he visto yo. Es una yo no me opongo, María Jimena, a las sesiones presenciales. Naturalmente, si nos convocan, seré el primero en estar, pero me preocupa mucho que cerremos la puerta al Congreso virtual y que eventualmente se llegue a ser una alternativa. Creo que no es práctico y lo que hace es aumentar el riesgo, ya hoy materializado, de pérdida del principio de separación de poderes. Rodrigo. Yo quisiera complementar lo que dice el representante José Daniel López, que yo estoy totalmente de acuerdo. Uno puede debatir la conveniencia o inconveniencia de las sesiones virtuales, donde el senador Robledo ha planteado algunas objeciones. Esas las puede uno debatir. Pero las bases jurídicas para las reuniones virtuales existen. Otra cosa es que no quieran tomarlas. La base jurídica clarísima y más de 100 profesores de Derecho Constitucional suscribieron una carta sustentando esa tesis, como para que no se diga que esa es una locura del profesor Uprimi. La base jurídica es clarísimamente el artículo 140 de la Constitución. El artículo 140 de la Constitución dice que cuando hay una situación de orden público que impide la reunión del Congreso, entonces el presidente del Senado puede convocarlo a que se reúna en otra parte. Ese tipo de normas existen en muchas constituciones precisamente para garantizar la continuidad de la labor del Congreso. Y casi que tiene un antecedente en la Revolución Francesa, cuando se reunió la Asamblea Nacional. Y entonces Luis XVI no quería que funcionara porque esa Asamblea Nacional quería una constitución que Luis XVI no quería. Él cerró el sitio donde se reunía esa Asamblea Nacional. Y los miembros de esa Asamblea Nacional se desplazaron a otro sitio, al famoso juego de pelota. Y ahí hicieron el juramento del juego de pelota que ellos eran la Asamblea Nacional, aunque se reunieran en otra parte. Eso es lo que busca proteger esa norma, que cuando hay imposibilidades para reunirse, el propio Congreso, no por mandato del presidente, el propio Congreso decida reunirse en otra parte. No es una imposición del presidente, es que yo creo que el decreto era innecesario. Ya la facultad jurídica está en el 140. Imagínense que haya un bloqueo, digamos que el coronavirus fuera más letal y que, digamos, no hubiera posibilidad física de reunirse. Entonces, ¿el Congreso queda bloqueado? No, el presidente del Senado le dice, reunámonos virtualmente. Y en esa primera reunión virtual, lo primero que pueden hacer los congresistas es debatir cómo van a seguir funcionando. Entonces pueden hacer, sigamos virtualmente, o el senador Robledo puede hacer la objeción, no, eso no funciona bien, dediquemos lo virtual únicamente al control político, pero si vamos a aprobar leyes, tenemos que tener reuniones presenciales. Está bien, pueden combinar distintas formas, pero que no se saque el argumento de que no hay bases jurídicas. Lo que no hay bases jurídicas es para lo que están haciendo los presidentes de las dos cámaras, para que el Congreso no esté reunido. Ahí es que ellos están violando la Constitución. Obviamente uno debe interpretar la Constitución según las necesidades, y la necesidad es que nadie imaginó
que hubiera una pandemia que hiciera riesgosa la reunión presencial de los congresistas, riesgosa para ellos y riesgosa para los que les son cercanos y riesgosa para otras personas. Entonces, en esas condiciones, la noción de que se pueda reunir en otro sitio por imposibilidad de reunirse físicamente está habilitada por el artículo 140 de la Constitución. Que eso le falta reglamentación en la ley en el reglamento del Congreso, claro que sí, pero en el reglamento del Congreso ahí es un vacío, y frente a un vacío uno interpreta la Constitución y la ley para encontrar soluciones, pero no para bloquear la labor del Congreso. Lo que realmente creo que es inaceptable para el país es que no haya reuniones del Congreso. Virtuales o reales, eso lo decidirán los propios congresistas, no se los puede imponer el presidente de la República, lo decidirán ellos. Y entonces yo creo que mañana el presidente del Senado, si toma en serio sus labores, debería citar a reuniones del Congreso presencialmente o virtualmente, pero no decir que no se van a esperar a que se acabe la cuarentena cuando no sabemos si se va a acabar. Las bases jurídicas existen, son claras. Creo que ese comunicado de más de 100 profesores de Derecho muestra que esas bases jurídicas existen. Una de las cosas que más... María Jimena. A ver, sí. Jorge Enrique. Sí, ahí es esto. Aquí hay varias discusiones y hay coincidencias, ¿no? En la gravedad de que el Congreso no esté funcionando y en la actitud de los presidentes de las corporaciones son muy negativas. Yo creo que la del presidente Duque, él ha debido, repito, exceptuar al Congreso de Colombia de la prohibición de reunirse. Además, porque no tiene el derecho constitucional. Es que el presidente de la República no puede decir si el Congreso de Colombia se reúne o no se reúne. Y yo tengo la idea de que eso fue concertado con las directivas del Congreso. Es lo primero. Entonces, ahí podemos tener coincidencias, pero tenemos diferencias. Entonces, ¿es que eso está legalmente claro en la Constitución, en la ley? No, yo no comparto ese criterio. Hay un concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso, que es una oficina del Congreso, creada por ley, que le da conceptos al Congreso. Y esa oficina, que es una oficina respetabilísima, tan respetable como otras opiniones, emitió un concepto diciendo que no es legal ninguna decisión que se tome en un Congreso virtual, porque eso no lo permite ni la Constitución ni la ley. Ahora, entonces aquí tenemos un debate, pero entonces que no se diga que es que la verdad revelada es una opinión de unos u otros, porque, repito, acabo de esgrimir un concepto tan respetable como cualquiera otro. Ahora, si yo leo las normas, la Constitución y las normas, hay un punto que es clave, doctor Uprime, que ustedes deberían reflexionar. No, es que ustedes, no se puede hablar de reunir el Congreso y citarlo virtualmente, porque es que la virtualidad es la negación de la reunión. O sea, se reúnen si se congregan en el mismo sitio, no si el uno habla desde Barranquilla y el otro habla desde Leticia. Y eso que ahorita no estamos, ahorita no estamos reunidos. Doctor, ahora no estamos reunidos. Perdóneme que yo lo escuché con toda tranquilidad, perdóneme. Yo voy a terminar. Es que la propia historia del Congreso es la historia de un cuerpo que tiene que ganarle al Ejecutivo el poder de existir y tiene que ser celoso de sus prerrogativas y tiene que defenderlas. Y eso lo empieza a perder en el momento en que deja de reunirse. Y si ustedes miran las normas, doctor Uprime, Constitución y Ley Quinta, dice que puede cambiar de sitio, pero no dice que puede disgregarse para legislar ni para tomar ninguna decisión. Usted no puede antes del Internet entonces tomar decisiones por telégrafo o por paloma mensajera o por teléfono o por ningún tipo de medidas de esas. No, estamos hablando de reunir. A usted le puede parecer y a otro les puede parecer que es un asunto menor. Los que tenemos experiencia legislativa sabemos que no es posible actuar bien en el Congreso en ninguna de las funciones si no es con el diálogo permanente, los acuerdos, las diferencias, los compromisos, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que le da fuerza al Congreso. O si no, el Poder Ejecutivo se seguirá burlando del Congreso como se ha venido burlando. Y ojo con esto, este es un debate que tiene que ver con el autoritarismo también. Ese Congreso virtual que se está proponiendo como una cosa supuestamente muy práctica, abre el camino para que el día de mañana, en otra circunstancia, con otro argumento, entonces también se pueda imponer que sesione virtualmente, porque además nadie ha podido demostrar que el Congreso no pueda reunirse. Si el gobierno de Colombia, si el Estado colombiano, si el Congreso quisiera, reuniría a los congresistas, como mantienen funcionando a la fuerza pública. Y claro, los congresistas correríamos riesgos de contagio y problemas, pero es que bueno, para eso nos eligieron. Aquí no hay solo derechos, también hay deberes. Y uno de los deberes es hacer las cosas como ordenan la Constitución y la ley. Rodrigo. Sí, dos observaciones. Primero,
el decreto del presidente no ordena que se reúnan virtualmente. Eso no es cierto. En la práctica, sí. No, bueno, pero digamos lo que dicen las normas. Lo que dice la norma es que faculta. La decisión de si se reúnen virtualmente o no es del Congreso. Es del Congreso. Ahorita la situación en que están es que unos presidentes dicen que no tienen normas para reunirlos virtualmente, y yo creo que una reunión virtual es una reunión. Ahorita creo que estamos en una reunión. Es una reunión que tiene sus ventajas y sus desventajas frente a las reuniones presenciales. Yo muchas veces he estado en reuniones presenciales del Congreso y me parece que a veces tienen menos calidad deliberativa que reuniones virtuales que se hacen de otra manera. Las reuniones presenciales del Congreso no son la maravilla de la deliberación pública del país, como para que uno diga que cualquier reunión virtual es una degradación de esas reuniones. Yo también lo oí, senador Robledo. Entonces, por eso en otros países muy serios, como en Canadá, se están haciendo reuniones virtuales de ciertas comisiones en ciertos momentos. A mí me parece que es el Congreso el que decide, pero que no diga que no tiene las posibilidades de hacer reuniones virtuales. Si llegan a la convicción de que prefieren asumir los riesgos por las responsabilidades de su cargo, que es muy respetable, y que se van a reunir presencialmente, que les den las garantías para que puedan hacerlo, yo estoy de acuerdo. Esa es la opción que pueden tomar. O pueden tomar la otra opción. Lo que uno no puede decir es que no hay las bases jurídicas para las reuniones virtuales. Otro es el tema y el debate de conveniencia. Y en ese debate, el Congreso es soberano. Ni el presidente de la República puede decirse que se tiene que reunir presencialmente, ni le puede decir que se tienen que reunir virtualmente. Es el propio Congreso el que lo debe decir, porque en eso sí estoy de acuerdo con el senador Robledo. Aquí se trata de defender las prerrogativas del Congreso para que ejerza control político sobre el presidente de la República en ejercicio de los poderes de excepción, y ahí creo que han fallado los presidentes de las cámaras. En eso estamos de acuerdo. María Jimena. Pero un momento, yo quiero llevarnos a este es un tema mucho más complicado, porque el hecho es que no tenemos Congreso y el presidente está sacando decretos todos los días. Como por ejemplo, ahí le mandé, si ve su chat, el doctor Uprimi, por favor, vea su chat, le mandé parte del decreto. Si ve su chat en el celular, pero su celular lo tiene utilizando, no, tiene otra. Quiero que me estudie, por ejemplo, este decreto, último decreto del MINTIC. En este último decreto se privilegian cierto tipo de contenidos en las redes, ¿verdad? Y eso dicen que es el tipo de redes que, mejor dicho, el tipo de contenidos, pues privilegiando información sobre el coronavirus, páginas gubernamentales, en fin, sobre otro tipo de temas para evitar que haya, digamos, tanto tráfico de videos en el Internet. Me imagino que puede ser loable, pero ya, por ejemplo, está afectando a todas las personas que hacen Facebook. Hay un delay en Facebook y no sale en vivo, no sale en ese mismo instante. Es un delay que vamos de 10 a 25 minutos, pero quién sabe cuánto puede ser mañana o pasado mañana. Ese es uno de tantos decretos, Rodrigo Uprimi. Yo como ciudadana me afano en eso, o sea, no hay un control político en este momento. El presidente no tiene control político. ¿Eso qué significa? Eso es gravísimo. En eso es que estamos totalmente de acuerdo con el senador Robledo. Es gravísimo que el Congreso no esté reunido virtual o presencialmente para controlar al presidente de la República en ejercicio de sus poderes extraordinarios y de sus poderes ordinarios. Ese decreto no lo he podido leer aún. No sé si es un decreto de emergencia o de otra naturaleza, pero ya, digamos, suscita, digamos, una sana sospecha constitucional que un operador de telecomunicaciones pueda filtrar mensajes por su contenido. En el derecho constitucional norteamericano y en el derecho constitucional colombiano, una de las cosas que se dice es no puede haber filtros por el contenido, porque eso está muy cercano de la censura. Entonces, tocaría estudiar en detalle ese decreto, pero son esas cosas que generan sospecha, frente a las cuales es fundamental que haya un Congreso actuando y controlando de manera virtual. Eso lo decide el propio Congreso y tiene las normas jurídicas para hacerlo. De acuerdo.
No, y completamente de acuerdo con la importancia del control político, sobre todo en estados de excepción. Pero quiero ir más allá sobre la importancia de tener el Congreso sesionando virtualmente o físicamente, por dos razones adicionales. Primera, la misma Constitución obliga al Congreso a pronunciarse, a emitir un concepto sobre el estado de excepción, en este caso el estado de emergencia social y económica decretada por el presidente de la República. Y nos da un plazo para hacerlo. ¿Cómo vamos a cumplir esa obligación constitucional si no nos podemos reunir? Primer punto. Segundo punto, tal vez en el que quisiera hacer más énfasis. El estado de excepción declarado por el presidente puede durar máximo 90 días. Y ya han corrido más o menos unos 15, 17 días. Entonces, el tiempo va corriendo en contra de esta facultad excepcional y se van a necesitar leyes, no sé si para la pandemia, pero sí al menos para la superación económica de la pandemia. Quiero contarle, María Jimena, que hay 3 proyectos de ley avanzados en su trámite que ayudarían mucho a la recuperación económica luego de la crisis, pero que si no se debaten de aquí al 20 de junio, se van a hundir. Le pongo 3 ejemplos. Ley del empleo del adulto mayor, de mi autoría, da incentivos tributarios a empresas que contraten personas mayores no pensionadas, lo cual ayuda a aumentar la cobertura del sistema pensional. El proyecto de ley de borrón y cuenta nueva, que le genera segundas oportunidades y garantías a los ciudadanos que queden reportados en centrales de riesgo, de autoría de David Barguil y de Luis Fernando Velasco. Seguramente muchos colombianos en medio de esta crisis, que también es económica, van a quedar reportados en centrales de riesgo, pues se van a quedar sin las garantías de este proyecto porque no sesionamos. Y la ley de plazos justos de Mauricio Toro, le faltan 2 debates y ayuda a que le paguen más rápido a los pequeños y medianos emprendedores que venden sus productos a comercializadores dentro del país. Leyes que pueden ayudar mucho en lo económico, pero que vuelvo y digo, si no sesionamos, siendo lo virtual la vía más expedita acá el 20 de junio, se van a hundir y al gobierno se le va a acabar en un tiempo la facultad de expedir decretos legislativos. Luego es el control político, pero también es la agenda legislativa para solventar el día después de la crisis. Oscar Darío. Escuchándolos a todos, yo coincido con muchas de esas argumentaciones, pero yo también quisiera acudir. Aquí han mencionado mucho el artículo 140, que es el que permite que el Congreso sesione en otra parte. Y yo, pues, como no soy abogado, puedo darme algunas licencias cuando dice que la razón es por la perturbación del orden público. Yo dejo ahí. Si esa es la razón, cómo enmarcamos esto dentro de esa razón. Y lo segundo es que también hay un artículo constitucional, el 147, que dice que el Congreso debe sesionar en Bogotá, en el recinto del Congreso, y que las decisiones, y que los congresistas que no acojan o que decidan sesionar en un sitio distinto a ese que establece ese artículo 147, se les deberán aplicar las leyes correspondientes. Entonces, hay que mirar como el conjunto. Y al doctor José Daniel le quiero recordar algo. De esos 3 proyectos que él acaba de hablar, el de lo de las bases de datos centrales de riesgo, se le olvidó decir que yo soy el autor de uno de los proyectos que retira inmediatamente a todos los deudores que estén en esas bases de datos, más de 1,5 millones de colombianos, que tengan deudas hasta de 2 salarios mínimos, para que salgan inmediatamente de allí, puedan en un momento dado ser rehabilitados crediticiamente y por lo tanto quitárselos al gota a gota y al pagadiario. Ese tiene más, si se me permite, tiene más alcance social que otros proyectos que sacan a todo el mundo y que lo que fomentan es la cultura del no pago. María Jimena, A ver. yo quiero insistir en que no comparto la idea de que esto está claro en la Constitución de la Ley Quinta, las sesiones virtuales. No está claro. No está claro. Hay conceptos respetabilísimos y hay análisis respetabilísimos, y de la lectura del texto no se puede concluir que el Congreso funcionando virtualmente es, digamos, una obviedad legal. No es cierto. Y seguramente eso explica por qué el presidente del Senado y el presidente de la Cámara no convocaron a sesiones virtuales. No se atrevieron a hacerlo, porque además una de las cosas que dice... Senador, una de las cosas, convocaron a sesiones normales,
O sea, es que no, bueno, pero además, no, pero digamos que a las normales, bueno, a esas renunciaron, pues bueno, pero además es que a las virtuales tampoco citaron, porque es que resulta que el artículo 149 dice que quien viole las normas de este asunto en lo que tiene que ver con la reunión del Congreso, dice que eso no tendrá efecto y que quienes así actúen, quienes participen en las deliberaciones ilegales, serán sancionados conforme a las leyes. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que yo veo implícito entre las directivas del Senado y el presidente de la República? Entonces, ahora el presidente de la República, en un decreto, que es un popurrí de cosas, en una frasecita, sin ninguna sustentación legal de ningún tipo. Es que esto es un irrespeto, que tomen decisiones sobre el Congreso de Colombia, que es otro poder distinto, en un articulito confuso metido ahí en medio de una norma. Entonces ahora ya tienen el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, cómo ampararse y decir, no, es que como ya el presidente dijo que sí se puede, esto tiene presunción de legalidad, y entonces ahora seguramente lo van a terminar citando virtual. Primera cosa. Lo otro que quiero decir es esto. Si el control político por Internet es de una calidad muy, muy limitada, digamos que podría aceptarse sin gracia de discusión, pero con una calidad muy mediocre, porque esto no es tan simple. Legislar por Internet sí ya es el colmo de la desproporción. El colmo de la desproporción. ¿Cuál va a ser la calidad de la legislación que se va a hacer? Yo les hago esta pregunta, doctor Uprime, es muy simple. ¿Se atrevería alguien en Colombia a tramitar en el Congreso de este país la reforma pensional por Internet? ¿Se atrevería? O sea, eso sí tendría la legitimidad democrática que debe tener que se tramite una ley complicada por Internet. No, no la tiene, porque no es lo mismo. No es cierto que esta conversación sea una reunión. Esta es una conversación y es un programa de televisión, pero esto no es una reunión en el sentido estricto de la palabra, por lo menos como se entienden en los congresos del mundo y en el Congreso de Colombia. María Jimena. Sí. Digamos, lo primero sobre la discusión de si lo virtual constituye o no reunión, yo quisiera diferenciar una reunión virtual como la que acá estamos teniendo en Semana en Vivo con un sistema no presencial que se hubiera usado en los años 80, antes de la Constitución. Habría tenido que ser por medio del fax, seguramente. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy tenemos la simultaneidad para poder debatir, para poder interpelarnos, para poder presentar proposiciones si fuera el caso. Eso es absolutamente distinto. Transcurrieron 30 años y acá tenemos esta posibilidad tecnológica de deliberar de manera virtual, en primer lugar. En segundo lugar, en el artículo 140 de la Constitución se habla de la posibilidad de citar en otros sitios y en consideración a razones de orden público. Seguramente acá lo que está de juego de fondo es un tema de salud pública, pero doctor Oscar Darío, con dimensiones de orden público, y ya hemos visto saqueos ocurriendo en ciudades, de modo que el tema de orden público no es ajeno al tema de, digamos, al tema de la situación que estamos viviendo, y aceptando, por supuesto, la interpelación que usted hacía sobre el proyecto de ley de su autoría. Un dato, el Consejo de Bogotá, en la Corte Constitucional, ya han sesionado virtualmente y están tomando decisiones virtualmente porque no lo podemos hacer nosotros. Y vuelvo al punto central. Lo verdaderamente ilegal, lo verdaderamente inconstitucional no son las sesiones virtuales. Es el estado de cosas actual en donde tenemos a un gobierno en estado de excepción con el Congreso suspendido de manera indefinida. Luego mal hacemos, en mi opinión, en oponernos al Congreso virtual cuando es un medio expedito, un medio cercano para poder superar un estado de cosas que es absolutamente inaceptable. Yo creo que ningún colombiano entiende que el Congreso hoy tenga las puertas cerradas en medio de la mayor crisis de nuestra historia, ni tengo idea de cómo vamos a explicarle esto a la gente dentro de 20 o 40 años cuando revisemos la historia de lo que pasó en este año 2020. María Jimena. Yo puedo hacer una breve interpelación. Pero breve porque me toca mandar, se la doy después de esta pausa, que nos toca hacer una pausa, imagínense, una pausa para publicidad. Si me permite, doctor Uprime, ya tenemos publicidad. Ya volvemos. 3, 2, 1, keep it there. No fear. Ja klar,
Ich bin Pato, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Mexiko und ich bin Fitnesstrainer hier in Hamburg bei Highcycle und mache gerade Sport an Balkonen. Das in dieser Zeit, wir bleiben alle zu Hause und deswegen freut mich aber sehr, dass alle meine Nachbarn nach draußen kommen und dass alle machen mit und es ist einfach super, super cool. Letzte 3, 2, 1, nach vorne, nach vorne. Aquí hoy en este programa tan raro donde hay un delay en todas las redes, o sea que esto es más complicado que lo que uno se imaginaría y que además, Rodrigo, pues todos los días salen nuevos decretos y nadie se está poniendo de la tarea de mirarlos, no tenemos un Congreso que haga eso, ese control político, eso me afana profundamente. Las últimas palabras, Rodrigo Primi. Mire, yo creo que hay más consensos en esta reunión que disensos. Es decir, creo que todos estamos de acuerdo en que es inaceptable que no haya la labor política del Congreso sobre los poderes de excepción del presidente. Yo estoy de acuerdo con el senador Robledo que es un irrespeto que el presidente, si pensaba que ese decreto era para facultar al Congreso para reuniones virtuales, no lo hubiera debatido con los sectores de oposición. Eso me parece también inaceptable. Puede uno aceptar que hay dudas sobre las bases jurídicas de las reuniones virtuales. Yo creo que es claro, pero puedo aceptar que hay dudas. Pero en las dudas las autoridades no se abstienen de actuar. Las autoridades actúan frente a esas dudas y frente a esas dudas deben escoger qué es mejor, que el Congreso se reúna aunque sea virtualmente, o que no se reúna. Y ahí no le pueden invocar el artículo 149 de la Constitución para decirles que los van a sancionar, porque precisamente con esta discusión jurídica se muestra que actuaron de buena fe, y frente a buena fe no hay culpa ni dolo, y por consiguiente no habría posibilidad de ninguna sanción. Eso decirles que no actúen porque de pronto los sancionan es inaceptable. Y en segundo lugar, el artículo 149 habla de que el Congreso se reúna en condiciones distintas a las previstas por la Constitución. Y una de las condiciones previstas por la Constitución es que el presidente del Senado lo cite a reunirse en otro lugar por condiciones que impidan su reunión presencial en el Capitolio, que yo creo que se dan. Entonces yo creo que lo que es inaceptable es lo que están haciendo los presidentes de las cámaras de no citar a reunión presencial o a reunión virtual del Congreso de la República, que debe ejercer su función de control político al menos. María Jimena. Sí, María claro. Jimena. Sí. No, realmente yo siquiera me aclararon que no es el 147 y no el 149 de la Constitución, que yo lo dije mal. Y me queda muy claro de que existen las bases jurídicas para que el Congreso pueda sesionar virtualmente. La gran pregunta, aunque haya dudas, la gran pregunta es la calidad de las sesiones, si se hacen presencial o virtual. Por ejemplo, los consejos van a poder sesionar virtualmente a la luz del mismo decreto que autorizó al Congreso de la República. El Consejo, por ejemplo, el Consejo de Bogotá está sesionando. Correcto. Está sesionando virtualmente. Por eso, sí, de acuerdo al decreto legislativo 491. Pero la gran pregunta que yo me hago, ¿serán capaces los consejos de Colombia de aprobar los planes de desarrollo cuyas fechas están corriendo virtualmente? Me hago esa pregunta. Si es difícil aprobarlos presencialmente, porque hay que escuchar a todo el mundo, porque los alcances de esa decisión son enormes, yo pregunto si habrá la calidad necesaria para aprobar, yo diría, el acuerdo más importante de cualquier municipio durante todos los años, que es el acuerdo que establece el plan de desarrollo. Bueno, yo quisiera agregar una cosa, María Jimena, si es posible. Sí, pues sí. No voy a repetir todo lo que he dicho, pero voy a insistir en una cosa nueva. No se ha demostrado que el Congreso de Colombia no se pueda reunir. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo
sí, inclusive quienes son partidarios de la citación virtual, en que esa es un trámite, es una manera de hacer las cosas supremamente limitada para los efectos de un Congreso, pues por todas las características que tiene un Congreso funcionando. O sea, eso no es lo óptimo. Sí, en eso nos podemos poner de acuerdo. Pero es que además aquí hay otro problema en la argumentación, y es que nadie ha demostrado que el Congreso no se pueda reunir. O sea, que no se quiere es otra cosa, que les preocupe, que se pongan nerviosos, etcétera, etcétera. Pero yo les quiero insistir, el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara, no se han atrevido todavía a convocarlo virtualmente, por la razón que sea, pero no lo han hecho. Yo le quería preguntar al doctor Primi, ¿cuándo fue la última vez que Colombia se quedó sin Congreso? Pues que yo recuerde, la supresión del Congreso se dio en 1949, cuando iban a juzgar el Congreso a Mariano Ospina Pérez, cerró el Congreso, entramos en la dictadura ospinista laureanista, luego la dictadura de Rojas Pinilla, la Junta Militar. Un cierre del Congreso es una catástrofe, lo que está sucediendo es particularmente grave y la principal responsabilidad es de los presidentes de ambas cámaras. Bueno, les agradezco muchísimo esta reunión, como se llama este programa, esta sesión. Sesión, es verdad. Esta sesión, podría decir. Está bien, sesión. Muy importante. Yo sí creo que, sobre todo en tiempos de coronavirus, la importancia de que las instituciones funcionen como tienen que funcionar y como deberían de funcionar mucho mejor y con más eficacia que en tiempos tranquilos. Y el hecho de que el Congreso no esté sesionando sí es un mal augurio. No demuestra que algo está pasando en las instituciones colombianas, y yo creo que es hora de que la gente, la opinión pública, la sociedad entienda la importancia que tiene para la democracia de cualquier país, así sea con muchísimos problemas como la nuestra, ¿sí? Que haya un Congreso ejerciendo sus funciones y ejerciendo su principal función, que es la de control político al presidente. Eso se llama democracia, no más. Y eso aspiramos a tener y a seguir teniendo en Colombia, sobre todo en estos tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias y los espero a todos ustedes y a los que nos oyeron y nos vieron, porque hubo hoy un tenaz cambio de planes por cuenta de otro decreto. Mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias.